Pero esta iglesia sí que los pusieron a prueba. Entonces dice, has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Note. Y aquí cambia de tema, dice, y has sufrido, dice. Una iglesia que también sufrió. Y has tenido paciencia, dice, en el sufrimiento han tenido paciencia. Y has trabajado arduamente, vuelve a repetir ese énfasis. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mire que esta iglesia trabajaba arduamente por amor del Señor. Y no has desmayado. Mire esta iglesia cuánto sigue la descripción. No para el ángel de escribir cosas buenas. Y no has desmayado. Aquí viene la única cosa que le encuentran. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo único que le encuentran. Que has dejado el primer amor. En algún momento la iglesia de Efesios, ¿se acuerdan? Todo el amor que le dieron a Pablo, que se amaban, que amaban al Señor. De repente como que se enfriaron un poquito. Entonces, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, las que hacías antes. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y aquí vuelve otra vez a decirle cosas buenas. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué les parece esta iglesia? La descripción que da el Apocalipsis de la iglesia. Muy interesante, muchas cosas. Lo único detallito que tenía, que de repente dejaron de amarse. Dejaron de amar al Señor con la intensidad que tenía. Amaban, pero ya no como cuando usted está noviando, que no aguanta las ganas de ver a su novio, a su novia, y está ahí que todo lo contrario, que uno quiere que el día no pase porque tiene muchas cosas que hacer, y los que están enamorados quieren que el día ya termine para que llegue el momento de ver a su enamorado. Bueno, ya más o menos podemos ir, ya estaban con un matrimonio de 10 años ahí que se amaban ya, no como los adolescentes entonces, pero el único detalle, hay una muy buena iglesia, una muy buena iglesia. ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Al comentarios? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Año de escritura. Más o menos se cree que esta epístola, la carta del apóstol Pablo, fue escrita en el año 61 después de Cristo. Más o menos entre el 61 al 62. Entonces después de Cristo, digamos, Cristo nace en el año 1, Cristo muere en el 33 y Pablo escribe esta carta en el 61. Digamos, podemos decir que 26, 27 años después de que fallece Cristo, el apóstol Pablo escribe esta carta. Al lugar de donde la escribió, se cree que fue desde la prisión en Roma, Italia, en el año 61. La carta a los Efesios está en la sección de las epístolas de prisión, se conoce, porque hay varias que el apóstol Pablo escribe de prisión. Entonces se cree que de acuerdo al versículo 3.1 más bien, 4.13, 3.13, el apóstol Pablo da señales o da referencias y por eso la colocan en las cartas de prisión. Recuerdan que cuando terminamos el libro de Hechos, puede ver los estudios bíblicos en mi canal de YouTube, en el libro de Hechos el apóstol Pablo permanece 2 años en Roma antes de ser ejecutado. En esos 2 años él estuvo atendiendo y escribiendo. De hecho, vimos en un momento la película el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, que más o menos relata un poco. Entonces se cree que Efesios fue escrito de la prisión. En otras palabras, Efesios fue escrita por un prisionero, por alguien que estaba encarcelado. En este caso, el apóstol Pablo, encarcelado en Roma, escribe esta carta a la iglesia de Efesios. El portador de la carta es
Tíquico. Tíquico, ahí está el nombre Tíquico. El versículo 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermanos amados, hermano amado y fiel en el ministerio. Es posible de que alguien mandó una carta al apóstol Pablo a Roma para preguntarle estas cosas. ¿Qué quería saber la iglesia de Roma sobre el apóstol Pablo? Aquí nos da por lo menos unas señales. Entonces dice que para que también vosotros sepáis mis asuntos. Entonces en la iglesia de Efesios quería saber cómo le estaba yendo a ese apóstol que amaban tanto. Entonces le pregunta de asuntos, Pablo, ¿cómo te la estás pasando? ¿Estás comiendo? ¿Has comido? Recuerdan que lo amaban mucho, estaban en su primer amor. ¿Ya comió nuestro apóstol? ¿Le han de comer? ¿Le estarán golpeando? ¿Estarán muy pesadas sus cadenas? ¿Qué es lo que hará el apóstol Pablo? Entonces aquí nos da luz de que ellos querían saber los asuntos del apóstol Pablo. Y lo que hago, note que le preguntan, ¿qué está haciendo? Les digo como cuando están enamorados, ¿qué estás haciendo? De último no le preguntan saber qué estará haciendo. Ya no preguntan ni qué es lo que está haciendo aquí, no, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Le preguntan al apóstol Pablo lo que está haciendo. Y el apóstol Pablo en buena gana, él le dice, yo no les puedo escribir todo en esta carta, pero Tíquico les va a decir mis asuntos. Y también les va a decir lo que yo estoy haciendo. De todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Ahora, ¿quién era Tíquico? ¿Quién era Tíquico? Bueno, primero vemos que Tíquico fue el que llevó la carta de Roma a la ciudad de Efesios. Entonces, bien interesante, vemos que él fue el cartero en esa ocasión. Y dice aquí que era hermano amado, que lo amaba el apóstol Pablo y que era fiel ministro en el Señor con él. Entonces vemos esos rasgos de él, pero de repente ya no se sabe nada más. Este es el único momento donde se sabe de Tíquico y de ahí parece que vuelven a mencionarlo en los Colosenses. Pero es aquí donde aparece, ahí se desaparece la historia. Entonces yo estaba meditando en lo interesante de que cuando uno aparece en la escena de la nada, cuando de repente nosotros estamos en un lugar y ahora estamos aquí, cuando de repente íbamos por allá y ahora aparecemos aquí, y esto le pasa a Tíquico, cuando apareces en la escena de la nada, cuando Dios tiene planes para ti, que nosotros pensamos otras cosas y Dios tiene otros planes diferentes, que cuando nosotros nos imaginamos algo, Dios tiene planeado algo. Entonces Tíquico representa a aquellas personas que buscan representa más bien el plan de Dios para la vida de las personas. Porque cuando de la nada aparece en la historia de la humanidad, ahora Tíquico aparece en la historia. Ahí está, de la nada. Y a veces nosotros de la nada nos aparecemos en las cosas del Señor. De la nada estamos en la casa del Señor. De la nada aparecimos en esta iglesia. Y lo que nos conviene a nosotros es de creer de que Dios tiene planes para nosotros, así como este famoso Tíquico. Ahora, ¿qué significa Tíquico? Este nombre Tíquico quiere decir afortunado. Afortunado. Y yo estaba pensando en su significado, porque qué afortunado. ¿Se imaginan ustedes que de repente el apóstol Pablo dice, quiero que vayas a Efesios? Y le da esa carta y va con esa carta. Aquí nosotros tenemos ya la carta incluida aquí, pero más o menos en aquellos tiempos eran unos rollitos como así. Más o menos así eran los pergaminos. Y la vuelve y dice, lleva esta a la iglesia de Efesios. Yo estaba imaginándome cuando Tíquico agarra esa poderosa carta, que para nosotros es poderosísima. Aquel tiempo tal vez no tenía ese gran valor como ahora, que ya está en nuestros libros sagrados. Y Tíquico le dice, Pablo, llévala.
Y se imaginan ese poder que iba en la carta. Y este hombre que de la nada por allá en una esquina, vente, te veo que eres fiel, veo que me amas la iglesia, ve, lleva esta carta. Y va Tíquico con la carta ahí. Y por eso su nombre significa afortunado. Porque yo digo, yo hubiera querido ser ese. Yo hubiera querido que el apóstol Pablo me hubiera llamado, ¿sabes qué? Lleva esta carta para allá. ¿A quién a usted no le hubiera gustado llevar una carta de que después iba a involucrarse en la Biblia? ¿Sí? Qué maravilla, qué privilegio, qué afortunado, qué galán, qué rayado, como dicen en mi pueblo. Él con la carta ahí para allá. Y no solo eso, sino que el apóstol Pablo le revela mucho más cosas que no iban en la carta. Y él va a la iglesia de Efesios y les entrega la carta. ¡Qué fortuna! ¡Qué fortuna! Ahora nosotros tenemos aquí cargando todas las cartas que ya están aquí. Y tenemos esa fortuna también de tenerla en nuestras sagradas escrituras. Y tenemos también ese privilegio de poder llevarlo y compartirlo a los que necesitan escuchar la palabra del Señor. Podemos también ser afortunados como Tíquico. Tal vez no en ese momento, pero en este momento también podemos nosotros ser afortunados. Amén. Entonces aquí hay una sugerencia. Si usted todavía va a tener hijos, ahí está un nombre buenísimo, Tíquico. Afortunado. Avanzamos un poquito. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? ¿Vamos ok? Propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? Mostrar los propósitos de Dios para el pueblo de Dios. Mostrar el propósito de la carta. Si queremos nosotros resumir la carta de los Efesios, es que Dios quiere mostrar el propósito para su pueblo, presente y futuro. Ese es el propósito de la carta. Mostrar los propósitos de Dios para el pueblo de Dios, para su pueblo. Los propósitos presentes, pero también los futuros. Y en eso hay tres propósitos. Primero, Dios ya no tiene dos pueblos. Dios ya no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo. Y tiene como propósito también mostrar la reconciliación con Dios y con los pueblos judíos. Antes delante de Dios o delante de las enseñanzas judías es de que habían dos pueblos. El pueblo judío, que era el pueblo del Señor, y de ahí todos los pueblos que hacían un solo pueblo. Entonces Efesios nos viene a mostrar que quita esa barrera y junta a ambos pueblos, y ahora los dos vienen a ser un solo pueblo. Entonces, primero, la reconciliación entre Dios y la humanidad. Ese es el propósito, reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con todos los pueblos. Existe solo un pueblo ahora. Segundo, Cristo es la cabeza de ese nuevo pueblo. Cristo. En Efesios 1:23 vamos a estudiar de que Cristo es la cabeza de ese pueblo, del pueblo del Señor. La iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. El pastor no es la cabeza de la iglesia, ni el papa en Roma, ni un obispo. Son dirigentes, pero en realidad la verdadera cabeza de la iglesia, el líder de la iglesia de Cristo, es Cristo mismo. Cristo es la cabeza de ese nuevo pueblo. La tercera es la reconciliación cósmica o la creación. Entonces, en Efesios vemos esa promesa de que va a haber un momento donde el Señor va a reconciliar también la creación. No solo reconcilia al ser humano, sino que va a reconciliar la creación consigo mismo. El apóstol Pablo también en Romanos dice que la creación gime, puja como dolores de parto, esperando que Dios tenga misericordia de ella y redima a la creación. Versículos para memorizar, ¿listos? ¿Listos? ¿Memorizar? ¿Estamos? ¿Quieren taquiza? Hermana Audi, hermano aquí, los hermanos aquí, ¿listos? ¿Allá? Vamos.
¿Quieren taquiza? Vamos a memorizarlos. Primero, hay más, pero vamos a tener estos tres, creo que son los más sobresalientes. ¿Listos? Los quiero escuchar. ¿Alcanzan a leer? Vamos, ¿qué dice? Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Ok, más con fuerza. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloree. ¿Qué entienden de ese versículo? Que somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe puesta en Cristo. Y esto no depende de nosotros o de ustedes. Es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie diga, yo me lo merecí. Efesios 2, 8 y 9. El segundo versículo, ¿listos? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, de antemano, para que anduviesen en ellas. Una vez más, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ahora entienden por qué el Apocalipsis dice, conozco tus obras, haces buenas obras, trabajas fuerte. ¿Obedecieron al apóstol Pablo? El libro de Apocalipsis fue uno de los últimos que se escribe. Se cree que se escribió en el año 99 hasta el 101 después de Cristo. Entonces, digamos, el Apocalipsis se escribe unos 40 años después. En otras palabras, la iglesia de Efesios recibe en el año 61 esta carta. Y el apóstol Pablo dice, no se preocupen. No es por obra, es por gracia. Pero después él les dice, pero somos hechura de Dios. Aunque no es por obra, somos criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios ya preparó con anticipación, antemano, para que andemos haciéndolas. Entonces vemos que 40 años después, esta iglesia todavía estaba haciendo el mandato que el apóstol Pablo les dice. Trabajen fuerte. No van a ganar su salvación trabajando y sirviendo mucho. Pero ese es el propósito de Dios para ustedes, que trabajen. Y 40 años después, el Apocalipsis resalta que son buenos chambeadores. ¿Cómo dicen en su pueblo? ¿Cómo dicen en Guerrero? Trabajadores. ¿Cómo dicen en México, en Colima? Luchones. Jaladores, ¿cómo dicen aquí? Jaladores. Chambeadores. Entonces vemos que obedecieron el mensaje. El tercero, ¿listos para aprender el tercero? Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire qué poderoso este versículo. Esto es para el pueblo extranjero. Dice, no, ya no se sientan extranjeros. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos. Por eso Efesios es una carta del presente, pero también del futuro. Dice, cuando ustedes se convierten al evangelio de Cristo, aceptan al Señor en su corazón y empiezan a seguir a Cristo, ahora dice que son coherederos o co-ciudadanos. Es como que ya somos ciudadanos del cielo, ya lo tenemos ahí, vamos para allá. Dice que somos co-ciudadanos de los santos. ¿A qué santos se refiere aquí? A los que ya están en la presencia del Señor, los que ya murieron. Dice, los que están allá, ya ustedes ya son co-ciudadanos. Ellos ya son ciudadanos. Los que mueren, el apóstol Pablo enseña aquí que los que mueren le dan la ciudadanía y llegan al cielo. Entonces se le da la ciudadanía del cielo. Nosotros que estamos aquí vivitos y coleando todavía, pero que ya estamos a punto de agarrar viaje,
Dice, ustedes ya son co-ciudadanos, ya casi, están a punto de los santos. ¿Y qué más? Y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, pertenecen. Ya no son extranjeros ni forasteros. Efesios 2:19. Entonces tenemos de tarea estos versículos para aprender. Si no, pues ahora les va a tocar cocinar. ¿Qué les parece la carta? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Vamos a leerla y vamos a ver la introducción y vamos a terminar. ¿Estamos listos? Entonces vamos al primer capítulo. Capítulo 1. ¿Estamos listos? Dice Efesios 1, con toda esa introducción, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en Él amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre. ¿Se imaginan esta carta recibiéndola? Y voy a hacer una pausa aquí porque yo me imagino que ellos amaban tanto al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que lloraron cuando se despidieron? Mandan a ver si está bien en Roma, si el siervo le va bien, si no lo están maltratando. Y ahora ellos reciben este consuelo y están escuchando estas palabras. Esta iglesia, me imagino que estaban llorando otra vez. Estaban regocijándose. Y decía, no es por gracia para que nadie es gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de la sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, nosotros, ¿se imagina usted? A nosotros, usted decía a nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu que había sido prometido. Note qué palabra que reciben estos. Han sido sellados. Yo me imagino que le dicen a Títico, detente, vamos a ver qué quiere decir esto. Han sido sellados con el Espíritu Santo. Y los que eran esclavos, que llevaban una marca a sus patrones, ¿somos sellados por Dios? Antes a los esclavos los sellaban. ¿Alguna vez usted vio a los sellos de las vacas? En su pueblo sellaban. Las pobres vaquitas ponían en las brasas ponían un sello así que hacían los soldadores. ¿En México también? ¿Sí? Cerrágeno. Lo calentaban, ahí amarraban a la pobre vaca y ¡fum! ¡Chum! La vaquita, ¿no? La marca del dueño. El apellido del dueño. Entonces aquí ellos, a los esclavos también le hacían eso. A los esclavos le ponían marcas.
Entonces imagina a alguien que se había convertido a Cristo aquí. ¡Wow! Somos sellados por el Espíritu Santo en nuestros corazones, quien es garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria. Por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor, note lo que escucha el apóstol Pablo de ellos. Yo también, dice, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. ¿Tiene razón el Apocalipsis? ¿Tiene razón cuando lo vemos en la playa despidiéndose del apóstol Pablo? ¿Tiene razón Dios? Que manda palabras así. Miren quiénes son ustedes. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. La iglesia de Efesios se convirtió en ese modelo, decir, wow, miren cómo son, tienen mucha fe, son trabajadores, tienen esto, se aman. Todo lo contrario de otras iglesias. Entonces el apóstol Pablo, miren lo que son ustedes, yo doy gloria a Dios por la vida de ustedes, me enorgullece de ustedes. Y la iglesia de Corintios, que le hacía pasar lágrimas, que me duele esto que me hicieron, que me sacaron corriendo, todo. Y esta iglesia, este amor que le tenía al apóstol Pablo, entonces dice que era una iglesia de gloriarse. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder con nosotros, los cuales creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo hombre que sea nombrado. Note, no hay nadie más arriba de Cristo. Potestades, autoridades, poderío, poder y todo nombre que se quiera nombrar ahorita, arriba de Donald Trump o arriba de el de Rusia o arriba del de China o el de Corea del Norte, dice cualquier otro nombre, Jesucristo dice. Aún, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? ¿El papa? ¿Donald Trump? Jesucristo, la cual es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén.